Muy buenas noches. Bueno, he convocado y agradezco la presencia de 3 senadores, todos ellos de la oposición a este gobierno y la oposición al futuro gobierno. Víctor Ríos, senador, buenas noches. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches, Germán. Un saludo aquí a los senadores. No sé si ese tango que estábamos escuchando sale al aire. Un tanguito, sí. Me trae reminiscencia del programa de Bernardo Nesta. Sí, a ver, ponemos el tango. Sí. Sí, un lindo tango. Sí, tenía un programa que se llamaba Se Tiempo llama Nuevo. Tocata y Fuga, una cosa así, pero no me acuerdo cómo es su nombre, pero creo que por ahí eso. Sí. Así es. Estefan Ramuse, senador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches a los colegas y bueno, a toda la teleaudiencia de La Clave. Salim Busargui, senador, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los otros senadores. Y como el tango se baila a dos. Sí. Nunca, no se baila solo el tango, ¿verdad? No. Bueno, señores, le quiero plantear el tema de Nicanor Duarte Frutos. Ya he hablado con algunos senadores, todos ellos de la oposición, no, uno o dos oficialistas también, y en este momento la situación de él es así. Lo de HC dicen no puede ser director de Yacinetá porque si no pierde su condición de senador. Uno. ¿Por qué? Porque quieren acollararlo con Cartes para que entre Cartes a través de Nicanor. Lo de Añetete dice no, puede jurar, hay que darle el acuerdo porque no es senador activo. Nicanor dice de que no, de que él va a ser director de Yacinetá con el acuerdo de ustedes, pero va a seguir buscando la senaduría. Ustedes dicen que no puede buscar la senaduría de ninguna manera. Y les pide él que ustedes le den su acuerdo a alguien que ustedes mismos dijeron que tiene un mandato imperativo de ser senador vitalicio de la nación. Es decir, hay un laberinto increíble en el medio de todo eso. Entonces quiero saber qué opinan al respecto. ¿Salim? No sé por qué primero yo. No, porque vos no sos más antiguo. No hay problema. Yo creo que él puede ser, en este caso, director de Yacinetá y hay que darle el acuerdo. De hecho, él fue embajador en su momento. Para nosotros, ya no quiero ir sobre un tema bastante ya debatido, para nosotros él no podía ser senador activo. Y bueno, yo no veo impedimento en que él sea director de Yacinetá. O sea, vos le votarías a favor. Sí. Él dice que va a seguir buscando la banca del Senado que le corresponde. Sí, yo no veo impedimento y aparte, bueno, se inicia un nuevo gobierno. El presidente tiene derecho a poner gente de su confianza. Recién empieza el gobierno y bueno, ojalá que le vaya bien al gobierno. ¿Y la imperatividad del será, cómo queda en ese caso? Bueno, será senador vitalicio. Es vitalicio. Y de hecho él fue embajador y yo creo que no tiene impedimento en ser director de Yacinetá. Una opinión muy personal. Claro, pero el argumento de usted, Salim, era de que el será es mandatorio. Sí. Es una carga, es una obligación. Y en este caso, ¿cómo es queda un senador vitalicio, pero es honorífico. Él, si asume, se presenta una vez que deje un cargo o lo que sea, él puede ejercer esa función, ¿verdad? Lo que no puede es votar y todo eso. Pero yo no veo ningún impedimento que sea director de Yacinetá. O sea, él va a seguir siendo senador en expectativa, aún siendo director de Yacinetá. Él mismo dijo que va a seguir buscando. Vitalicio, como dice la Constitución. Automáticamente es presidente Pero de la si es República. senador vitalicio, la Constitución dice que los senadores solo pueden ser ministros y embajadores. Mira, él fue senador vitalicio, en su momento no se le aceptó, asumió como embajador, y yo te digo lo que creo, que él puede ser senador puede ser director de Yacinetá. Yo veo así. No veo ningún impedimento. ¿Estefan? A ver, yo creo que el tema de senador en expectativa no corre, ¿verdad? Primero, ¿verdad? En el sentido de que el hecho, digamos, jurídico y legal y protocolar para incorporarse a la Cámara del Juramento y juró la senadora Businski, ¿verdad? Entonces, eso particularmente, y de hecho esto lo decimos también como bancada de patraquería, ¿verdad?
Ahora sí entramos en un nuevo laberinto. Yo estoy de acuerdo contigo, Germán. Un poco por lo que decías recién, y sí nosotros entendemos que el será senador vitalicio será senador vitalicio, ¿no? Y ahora hay que ver, ahí también se habla de si renuncia, si puede renunciar, ya renunció, se le rechazó la renuncia en su momento a senador vitalicio, ¿verdad? Entonces estamos en un nuevo laberinto por este tema de Nicanor, ¿no? Claro, digo yo, le digo a los tres, ¿verdad? Desordenadamente, si hablamos es mejor, cuando uno quiere intervenir lo hace sin problema. Él tiene que concurrir eventualmente a exponer su plan de trabajo para ser designado o para tener la autorización del Senado para ser director de Yacyretá. Es así. Pero Va a yo tengo concurrir. Entonces, cuando ustedes concurren, le van a decir, no, lo que vos tenés que hacer es jurar como senador vitalicio, que es lo que ustedes les exigieron cuando él se presentó para jurar, como senador activo. Entonces, ustedes le exigieron, no, lo que él tiene que hacer es venir a jurar como senador vitalicio. A ver, Entonces, ahora cuando se presente para ser director de Yacyretá, ¿qué le van a decir? A ver, yo, por mi lado, digamos, en ningún lado dice que tiene que jurar como senador vitalicio, ¿verdad? O sea, ese es un cargo que asume directamente a partir del 15 de agosto cuando dejó el gobierno, ¿verdad? De expresidente, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado también entiendo que hubo muchos casos de facto donde el director paraguayo, en este caso una binacional, fue director y no tuvo automáticamente la aceptación, por más que está en la Constitución, ¿verdad? No, pero hay una Del ley Senado, ahora, ¿verdad? Estefan, que le obliga en cierto tiempo. Si mal no recuerdo, creo que son 6 meses. Si a Ok, los 6 no meses estoy no tiene al la tanto. autorización, el ok del Senado, entonces tiene que dejar de ser director. Germán, Creo que son 6 meses. No sé si vos recordás eso. Sí, a ver, no vamos a necesitar de ninguna... Ariadna era el que le ayudó ayudó a salir del laberinto en la mitología griega. Ariadna era. No es ningún laberinto. El Senado de la Nación actualmente no lo considera senador a Nicanor. No lo considera senador activo. No se incorporó al Senado. Por lo tanto, no tiene ningún problema para poder ser director de Yacyretá. Y la cuestión con la senaduría vitalicia se solucionó, ya es un asunto superado. Este Senado lo designó embajador. ¿Cuál es la No, este Senado no. Senado No, anterior. por el Senado paraguayo, no fue el Senado del Sí, está Brasil. bien. No, El como Senado dijiste, paraguayo, el Senado lo designó con varios miembros que fueron reelectos actualmente, lo designó embajador ante la República Argentina. Quiere decir que según la interpretación del Senado, esa disposición constitucional que establece que los parlamentarios podemos ocupar cargos de ministros y de diplomáticos solamente y tenemos que pedir permiso, no se aplica al senador vitalicio. Entonces ya Por- hay una, por haber ya existido ese caso. ya hay un precedente, lo designaron embajador. Y el presidente ya es ley en este caso. Entonces hay un precedente, no vamos a estar cambiando absolutamente nada nosotros. En consecuencia, no veo ninguna dificultad ni constitucional ni legal para que él pueda ser embajador, bueno, ya fue embajador y para que hoy pueda ser director de la entidad binacional Yacyretá. Así de simple y sencillo, no hay que complicar la cosa en este asunto, porque sería una incoherencia también de nuestra parte decir, no, tenés que pedir permiso si ya le estamos diciendo, usted no es senador. Como dijo Claro. Salín, nosotros le dijimos, usted no puede ser senador activo, dice senador vitalicio. Y este Senado, él con este estatus jurídico, el Senado paraguayo, con este estatus jurídico ya lo designó Claro. embajador. Conste que yo creo que se puede renunciar al tema por eso lo vamos a discutir después. Es absurdo esta teoría que dice que uno no puede renunciar a ser senador vitalicio. Si hasta la nacionalidad puede renunciar. El artículo 147 de la Constitución Nacional te autoriza a vos a renunciar a la nacionalidad paraguaya. Vos naciste en Paraguay y dice no te pueden privar de tu nacionalidad, pero vos podés renunciar a ser paraguayo. Te autoriza la Constitución. ¿Cómo no vas a poder renunciar a un título, un cargo, una responsabilidad, digamos, honorífica? Pero esa es harina de otro costado, como decía. Esa es harina de otro costal. En definitiva, ni siquiera hablamos con Salín del tema todavía, pero me alegro que coincidamos. Por lo menos
nuestro acompañamiento va a tener para que pueda ser director de la Binacional. Y cierro con esto. Prefiero 1000 veces que Nicanor, un político como él, de la formación académica, teórica, filosófica de Nicanor, con el cúmulo de experiencia que tiene él en la administración del Estado, prefiero 1000 veces que alguien como él sea director de Yaceneta antes que aparezca un tecnócrata cualunquista por ahí que hace cualquier cosa supuestamente por la transparencia, que esto, que lo otro, y al final olvida a departamentos tan marginados como el departamento de Ñembucú. Bueno, en el departamento de Ñembucú se podría hacer una represa. Sí, pero esa sería la reivindicación si total del mira, departamento de Ñembucú. ya sé, pero sin necesidad, eso ya es mucho. Hoy Yaceneta está en deuda, tiene una deuda enorme con el departamento de Ñembucú, como tiene el Estado paraguayo como tal, pero directamente Yaceneta. Si uno mira lo que invirtió Yaceneta en los otros departamentos y en Ñembucú, te dan ganas de llorar. Entonces, y nunca, pero siempre se justifica desde el punto de vista técnico, que los cálculos actuariales, que esto, que lo otro. Bueno, cuando va un estadista, estoy seguro que va a tener una visión distinta de las cosas en este tema específico, de las inversiones y de la asistencia de Yaceneta a los departamentos del sur de nuestro país. Ahora, no deja de ser una contradicción que él mismo manifestó que va a recurrir a la Corte, que va a recurrir a las instancias internacionales en contra de ustedes, y ustedes le den de lo que. ¿Pero por qué? Él puede hacer lo personal. Que quiera. Como dijo Salí, esa su es su derecho. decisión. Él puede tomar la decisión que quiera. Sí. Ahora, y cuando yo por lo menos digo que él puede ser director de Yacyretá, no estoy tomando una cuestión particular, ni personal, ni nada. Sencillamente, pues yo creo que puede ser. Y bueno, y vuelvo a ratificarte, se inicia un gobierno. Yo creo que hay que darle el voto de confianza y ojalá que le vaya bien también. O sea, si le va bien al gobierno, no va a ir bien a todos. Claro, no hay otro. Bueno, justamente entonces vamos a pasar a ese tema que es el segundo que quería tocar con ustedes. ¿Cómo ven el gabinete de Marito Abdo hasta ahora? Bueno, quería nomás cerrar con esto, porque hoy hablé con algunos senadores que son de la línea HC. Y ellos dicen, nosotros no vamos a acompañar porque hay que negociar la voluntad pues si popular. ya está aprobado. Eso no es negociar la voluntad popular. Nosotros no negociamos nada. Nosotros le dijimos, usted no puede ser senador activo. Perfecto, ya está. No negociamos absolutamente nada. Ahora, y no vemos motivo para negarle a Nicanor que pueda ser director de Yaceneta. Y no hay motivo para, como muy bien dijiste, me encantó eso de, no hay motivo para acollararlo a él, a Cartes. O sea, ninguna, hay una cuestión pero muy, la gente muy, de muy HC clara quiere que eso. Sí, porque le conviene. Y en realidad eso le perjudicó Claro, mucho a porque Nicanor él también. tiene mejor llegada con ustedes, o sea, tiene más consenso, no sé si todo el consenso, pero más consenso que HC. Entonces ¿Quién? le conviene. Y Nicanor tiene más Nicanor, llegada, yo pensé que con estaba más hablando cantidad de de senadores, NTT. hasta él podría pasar o llegar a 23 para que él jure, pero eso la arrastra HC. Entonces HC quiere acollararse con Sí. él, cosa que a Nicanor no le conviene y probablemente eso le está perjudicando. Germán, a lo que quería llegar a esto, y con la disculpa después les dejo a los colegas. Entonces me dijo uno de los senadores, bueno, entonces quiere decir, si ustedes le dan hoy o mañana, o no sé cuándo, le dan el ok a Nicanor para que pueda ser director de Yaceneta, eso entonces quiere decir, una lógica bastante complicada, pero bueno, que ustedes el 16 de agosto, cuando venga Cartes, nuestro líder, a decir voy a jurar como senador, lo van a aceptar. No tiene nada que ver una cosa con otra. Nuestra postura en ese sentido es categórica. No puede ser senador activo el señor Cartes. Senador vitalicio y punto. A ver, para nosotros, realmente del lado de Añetete hay una incoherencia en el sentido del juramento de Nicanor y no de Cartes, ¿verdad? Eso es algo que de hecho hizo un poco que al final se dé este pacto HC-Añetete llano, que en principio no se iba a dar, ¿verdad? O sea, ellos en teoría estaban peleados hace un año que venían peleándose por el tema de la enmienda de marzo del año pasado, ¿verdad? Pero finalmente eso fue lo que hizo que se unan, ¿verdad? El juramento de Nicanor, que yo creo que por causas muy fortuitas no se dio ese sábado 30, porque estaba todo preparado para que se dé. Y no se dio por, no sé, realmente fue muy fortuito que no se dé ahí dentro de la sesión, ¿verdad? Porque se llamó de forma inmediata a una sesión extraordinaria y después se pidió que haya 30 minutos de receso y ahí en esos 5 minutos antes de que comience la sesión se cayó realmente esa sesión extraordinaria.
Pero lo que no tenía sentido es decir si Nicanor sí y Cartes no. Particularmente, y como bancada nosotros dijimos eso siempre, o sea, si Nicanor podía jurar como senador activo, siendo expresidente y demás, Cartes Licey Otto también podía jurar como senador activo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, con referencia a tu pregunta, Germán, yo creo que hay que darle, digamos, espacio. Está comenzando el gobierno, como decía Salim, ¿verdad? Ahora, particularmente vemos un poco cautos algunos nombramientos, ¿verdad? Como el de Alderete, o todavía no nombramientos, ¿verdad? Pero son de alguna forma unos adelantos de nominaciones, porque muchas veces también son como globo sonda y ve qué pasa y qué dice quién cosa y después se va cambiando, y así no era otro, ¿verdad? Pero sinceramente, por los antecedentes, o sea, tanto Nicanor como Alderete, vemos bastante cautos, ¿verdad? Esas nominaciones y bueno, veremos qué pasa, ¿verdad? Pero también es total atribución del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Marito se va a tener que hacer responsable de la gente que él nombre, como corresponde, ¿verdad? Porque él ejecutivo, él se va a tener que hacer responsable de sus ministros, en este caso de los directores de las binacionales, ¿verdad? ¿Y vos darías tu voto a favor de Alderete? Todavía no lo analizamos en bancada, ¿verdad? ¿Y a título sí, personal? Y si me preguntaba a mí, no es el mejor de los candidatos, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo que cuando todo el tema de embajador y el tema de las binacionales específicamente, es atribución del Ejecutivo. O sea, yo creo que es casi un formalismo que pase por el Senado, ¿verdad? Que está en la Constitución, obviamente, pero el que se tiene que hacer responsable de esas nominaciones es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y creo que comenzando este Poder Ejecutivo hay que darle espacio para que comience a gestionar, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos siempre sobre la base de qué opinan de los nombramientos hasta ahora, pero quiero la opinión con nombre y apellido. No decir en términos generales, está bien, hay algunos claros, algunos oscuros, no. ¿Quiénes son los claros y quiénes son los oscuros? ¿Qué fue lo que hizo acá el senador? ¿Qué es lo que hizo Estefan? Justamente. Me gusta más o menos, no tanto. Pausa y volvemos. ¿Cómo es el gabinete hasta ahora? Bueno, el futuro gabinete, ¿verdad? No hay todavía gabinete, pero el futuro gabinete. Permitime recurrir a la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Yo creo que hay que esperar que trabajen. Indudablemente me parece que es muy pronto para dar ya una opinión al respecto y vamos a ver una vez que trabajen qué tenemos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me dijeron, ¿cómo puede ser un pastor como ministro de Obras Públicas? Yo les digo, hay que ir entendiendo que los cargos de ministros son cargos políticos. A nosotros nos metieron en la cabeza, por ejemplo, que el ministro de Salud sí o sí tiene que ser un médico. Y no precisamente, porque el ministro está para gestionar. Salim fue ministro de Obras Públicas. Muy buen trabajo. Y es abogado. Abogado. Efraín también es abogado. ¿Por qué? Porque vos estás para hacer la gestión política. El neurocirujano tiene que ir a hacer su trabajo como neurocirujano. No quiere decir que va a ser un gran ministro precisamente. Entonces, en definitiva, yo prefiero esperar y veamos cómo se desenvuelve todo el gobierno en realidad, no solamente los ministros. A esa salida diplomática de que por sus frutos os conoceréis, yo te diría, todas las personas tienen un antecedente. Sí, o sea, hay ya frutos que esa gente dio en el pasado, Víctor. Entonces yo te podría pedir que vos me digas ya tu parecer de acuerdo a los frutos que ya dieron. Vamos a decir, ¿quién, por ejemplo, está repitiendo un cargo? ¿Quién está? No, pero en otra actividad, no hace falta que sea en el cargo mismo. No es lo mismo, justamente esa traspolación a veces nos lleva a equivocaciones muy graves. Como por ejemplo, todo el mundo, mucha gente pensó que Cartes, por ser un exitoso empresario, porque realmente es el rey Midas, ¿verdad? Lo que toca convierte en oro. Entonces todo el mundo creyó que iba a ser un gran estadista y son cosas diferentes. Una cosa es la gestión privada y otra cosa es gestionar el Estado. Entonces, yo no sé, nadie de los que están siendo designados, no sé quién ya fue ministro, por ejemplo, alguna vez. Entonces, no puedo juzgarlos, no puedo hacer una traspolación, por ejemplo, en el caso de Vince, no puedo juzgarlo ya él por lo que hizo en el Senado, por lo que puede llegar a hacer
en obras Pero públicas. tiene una línea de conducta de vida. Bueno, si En vos- el caso de Vince es fácil Bueno, vos- decir bueno, sin, pero sin vos- equivocarse, pero Víctor, entonces que es es un- una persona de derecha, bueno, a ver. como mínimo. Pues a ver, entonces lo que vos planteas es un juzgamiento ético. Claro. Bueno, pero no conozco, o sea, en el caso de Vince, no tengo... No, pues de los otros también quiero que me hables. Pero no los conozco al resto. O sea, ahora sé lo de Nicanor, que no hace falta hacer ningún comentario al respecto porque es recontra archi conocido. Me dicen que Alderete va a Itaipú, no sé si ya está designado, parece que no está Sí, ya está designado Está como equipo de transición. como equipo de transición. Entonces, bueno, desde el punto de vista ético, lógicamente por ahí uno puede tener muchos cuestionamientos, pero a mí me gustaría que nos concentremos en la dimensión que tiene que ver con la gestión estatal. O sea, a mí me interesa O sea, su la gestión dimensión como humana, estaba. vos decís que no cuenta mucho. Pero por supuesto que cuenta la dimensión humana, pero sabes que a mí me cuesta juzgar a los demás desde el punto de vista ético, porque a mí me molesta a mí que de repente uno se constituya en rector moral en una sociedad. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Recurro otra vez a la Biblia. ¿Quién puede tirar la primera piedra desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral? O sea, me parece que mezclar en este caso la ética, la moral de una persona con lo que puede llegar a hacer en la gestión pública es un poco peligroso. Salim. Mira, Germán, yo creo que muchas veces, aunque se piense lo contrario, cuando un gobierno tiene una expectativa muy alta de la gente, es un grave problema. El gobierno que se está yendo fue un gobierno que vino con mucha expectativa y con mucha demagogia también. O sea, todo lo que era político estaba mal. Que eran técnicos que estudiaron en Harvard, que no sé. Aclaro que no tengo nada en contra de la gente bien formada, pero una cosa es una empresa privada y otra cosa es la función pública, tener conocimiento en la gestión pública. Y creo que este gobierno que se está yendo nunca supo entender que esto es política. Yo reivindico a ministros que tengan perfil político. Eso no significa que pueda ser cualquier persona que no tenga experiencia y conocimiento, pero esto es como un avión con dos alas. Necesitas el soporte de un equipo técnico fuerte y el soporte político. Cuando yo hablo político digo de la capacidad de liderazgo, de gestión, saber trabajar en equipo, construir consensos, el parlamento, Claro, sociedad Winston civil. Churchill no era un técnico. Era un por ejemplo. político, estadista. Un pequeño ejemplo. nada más. Un Un gran pequeño ejemplo, un gran estadista. No era técnico. Y en los momentos difíciles se le conoce a quienes tienen capacidad de liderazgo. Al presidente electo le toca un gobierno difícil. Ahora, yo le doy mi voto de confianza, primero porque lo quiero hacer como ciudadano paraguayo. Yo quiero que le vaya bien al gobierno. Nosotros, a pesar de que somos la oposición, no podemos estar cruzando los dedos y decir, bueno, que fracase, porque a nosotros nos va a ir bien. No, no, no. Cuando fracasa un gobierno, nos va mal a todos. El presidente Mario Abdo tiene experiencia política, fue presidente del Senado, entiende esto, porque para él esto no es una cuestión nueva. Y en cuanto a su gabinete, veremos, porque finalmente él va a marcar la cancha. O sea, vos podés tener un ministro clase A, pero si tu ministro no tiene poder de decisión, como muchos de los ministros de este gobierno se están yendo, no sirve de nada. Le tenían Entonces, pavor a Cárdenas. le tenían miedo, no decidían absolutamente nada. Y, si bien es cierto, algunos eran técnicos, yo digo, ¿técnicos en qué? Contame un poco. O sea, una cosa es que seas técnico y entiendas de fondo el problema estructural de la pobreza y otra cosa es, no sé, puede ser técnico, por decirte, con un profundo conocimiento en materia de salud pública, que es otra cosa. Entonces Vos digo, sabés, Salim, que viniendo de vos, que sos uno de los opositores más radicales, sí, que yo lo tenía anotado para el próximo gobierno, reconforta. Y reconforta no porque soy abdista ni nada parecido. Reconforta porque quiere decir
que no van a meter el freno de mano al auto llamado Paraguay. Jamás. Y te voy a decir alguna cosa, Germán. Yo siempre fui radical en el sentido de ser firme en lo que creo. Por ejemplo, en defender la Constitución Nacional. Cuando veo algo que está mal, por supuesto que no voy a ser cómplice de algo que nosotros veamos que no corresponda. Pero, y lo he dicho, yo le dije al presidente en su momento, antes y después, dije, contá con nosotros. En todos los proyectos que benefician al país estamos. Es más, hoy estuve leyendo un documento, así nada más me pasó, sobre el objetivo de desarrollo sostenible, programa de la CEPAL, tema vinculado a la educación, a la salud pública. Las políticas públicas tienen que permear en el tiempo. O sea, indistintamente al gobierno actual o al que se venga o al que cambiemos ministros, tenemos que tener políticas públicas. Por ejemplo, tenemos que llegar al 7% del PIB en educación, como mínimo, pero sobre todo apuntar a la calidad educativa. Podemos dar muchos ejemplos. Yo le voy a decir tres. Una política pública que tuvo Paraguay a lo largo de los 28 o 29 años de la transición democrática es un burorei, pero es algo muy importante, nuestras relaciones diplomáticas con Taiwán. Ustedes pueden hacer un conteo de todo lo que ya hemos conseguido como cooperación no reembolsable de Taiwán en estos casi 30 años. Es un ejemplo nomás de una política de Estado. Nadie cambió, nadie puso en duda, se mantuvo durante casi 30 años. Podemos poner varios. ¿Vos querés que continúe la política, eso? No. ¿Vos querés que continúe esa política? No, yo estoy nombrando como un ejemplo. Es un ejemplo. Independientemente, yo no hago valor. Pero podemos citar como positivo la política macroeconómica del Paraguay. Del Paraguay. El guaraní, por ejemplo, hemos mantenido nuestra moneda, ¿verdad? 70 años. Un dato no menor. 70 años. O sea, el crecimiento la única económico moneda de Sudamérica que tiene 70 años de vigencia. Después podemos ya entrar en cuestiones ya de la microeconomía, el desempleo, otras cuestiones, por supuesto que son discutibles, ¿verdad? Pero hay valores que rescatar como sociedad y como política institucional de los gobiernos. Ustedes no sé si saben de que... Quiero nomás decir lo siguiente, el tema de política de Estado. Depende, a mí esto tampoco me obsesiona mucho en que hay que mantener siempre las políticas. Depende de qué política de Estado. Por supuesto. Una política de Estado de Paraguay, por ejemplo, la baja inversión en educación. Traemos eso de la era de Stroessner. Y seguimos invirtiendo poco, como decía. Somos coherentes. Somos coherentes. Mantenemos una política de Estado. Decime si no hay que cambiar esa política de Estado. Claro. Por ejemplo. Claro, pero yo le digo nomás tres cosas que va a ocurrir con el próximo gobierno. Sí. Sin hacerle propaganda. Bueno, le hago propaganda al país, realmente. Está bien. Nuestro Producto Interno Bruto saltó de 30 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares hace 2 meses. No sé si saben eso. Sí, por la binacional. Hubo un refresh, de contabilidad. Entonces, se dio cuenta que el tamaño de la economía paraguaya era de 40 mil millones de dólares. Eso significa que somos 10 mil millones de dólares más ricos. Y si hoy debemos el 23% del PIB, debíamos, ¿verdad? Bueno, si aplicamos un cálculo sencillo de que podemos deber el 23% de ese 10 mil millones más rico que somos, hoy tenemos una línea de crédito en el banco, nos llamó el banco y nos dijo, Víctor Río, avísale a tu país que hay 2.300 millones de dólares acá si quién venía a llevar. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Es lineal eso? No, es lineal, Víctor. Es lineal. Estamos hablando siempre sobre la base. Mira tu presión tributaria, mira, no es tan lineal. Bueno, pero ya teníamos por el 23%. Ya sé, pero a ver, vamos a suponer, como dijo él, por las binacionales o por alguna maniobra de contabilidad, 10 mil millones de dólares más de PIB. No por eso vamos a salir corriendo a pedir más préstamos y hoy no estamos pudiendo pagar lo que estamos teniendo. Pero tenemos en línea. Pero decime si podemos pagar, si estamos bicicleteando. No lo digo yo, no lo dice un economista bolivariano, lo dice todos los días el diario ABC, por ejemplo. La naturaleza de la deuda externa no, lo que va a todos los países del mundo, excepto los países petroleros, pero Germán, es bicicleteo. Pero a ver, tenés que ver tu capacidad de pago. Al final mira lo que le está pasando a Argentina en este momento. Lo que quiero apuntar es, yo coincido contigo en cuanto al crecimiento del PIB, y me parece bien. Ahora, yo creo que hay dos desafíos. Uno, la calidad del gasto público. O sea, yo estoy de acuerdo con que tomemos préstamos, pero ¿para qué? ¿En qué vamos a invertir?
vos tenés que tener una medición cierta de los resultados en ciertas políticas sociales, qué avances que tenemos, por un lado. Una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión. Una inversión es cuando te da frutos. Ejemplo, construís una ruta y estás creando un polo de desarrollo, por ponerte un ejemplo. Por otro lado, el tema tributario. Hay evasión fiscal, eso es innegable. Creo que una reforma tributaria se viene en el Paraguay, nos guste o no. O sea, hay varios temas que se vienen. Pero aparte de eso quiero agregar otros condimentos más. Estaba mencionando, Víctor, el tema de la calidad educativa. La política energética del Paraguay va a ser fundamental en este gobierno. El tema Yacyretá, por un lado, que venció el tratado, e Itaipú, que se viene. La política energética del Paraguay va a marcar los próximos 30 años del Paraguay, que no es un dato menor. Necesitamos una reforma total del sistema de jubilaciones y pensiones que no es sostenible, porque sostener programas sociales, por decirte, tercera edad, que la gente se jubile, el tema de la salud pública, requiere de decisiones políticas muy difíciles que le va a tocar a este gobierno. Pero por eso digo, a mí me asusta ese discurso, Germán. Disculpame, con todo el respeto y el cariño del mundo. Lo que más me gusta es que nosotros, digamos, aumentamos el Producto Interno Bruto, entonces tenemos más línea de crédito. Es una fantasía. Es una fantasía porque Víctor, en realidad nuestra capacidad de pago sigue como estamos hoy, sin poder cubrir siquiera los compromisos actuales. ¿Eso qué significa? Que mañana tenemos que echar mano al dinero de los jubilados, va a haber menos dinero para salud, para educación. Miremos lo que está pasando en Argentina nomás. Hay que dejarse, es que es el mismo caso, es el mismo discurso. No hay que dejarse llevar por el canto de sirena esto del mercado internacional. La Argentina tiene el problema que tiene hoy hace 70 años. Empezó con Perón. Que volvimos al mundo, que las calificadoras, que esto, que lo otro. Mentira, mira tu capacidad de pago. Si no podés pagar, viejo, bueno, trata de ser razonable y tratar de generar recursos genuinos en tu país. 13, 14% de presión tributaria. Pero una cosa no quita la otra. No, a ver, pero nosotros hoy, insisto conjuntas. en lo siguiente, hoy está demostrado que no podemos siquiera cumplir con los compromisos que estamos teniendo en materia de deuda externa, ni siquiera con el pago de los intereses. Imagínate si seguimos aumentando la deuda. ¿Sabes cuánto estamos pagando en intereses? Espera, te voy a decir algo que está lastimosamente en inglés, pero igual te va a salir en español. Roll over se llama. No, está bien, no, y roll over. No, para no hacerme presumido. Roll over. Bueno, con esa palabra, Víctor, todos los países, el más rico del mundo, responsable del 25% del Producto Interno Bruto Mundial, que es los Estados Unidos, hace lo mismo que nosotros hacemos. ¿Cómo te vas a comparar con el imperio pero más poderoso del la mundo, mecánica es la dueño, misma. El líder, el que maneja el sistema económico mundial? Pero, por supuesto pero que él igual, puede darse ciertos lujos que nosotros no podemos darnos. Acá él puede darse ciertos lujos que yo no me puedo dar. ¿Sabes cuánto estamos pagando en intereses? Por la deuda pública. Sí, te voy a decir cuánto, 350 millones de dólares por año por ahí. No, 282. Bueno, 282. Es mi intereses. El problema no es que endeudemos el país. Primero es que tenemos que tener la capacidad de pago. Y vuelvo a resaltar esto. La calidad del gasto público. Eso es categórico. Germán, a mí me gustaría volver a la pregunta. Sí, te van a... Creo que nos fuimos. Me quedó picando. A ver, yo creo que obviamente hay que darle el beneficio de la duda al gobierno que va a entrar ahora el 15 de agosto, ¿verdad? De nuestra parte también siempre prometimos gobernabilidad, no poner el palo en la rueda, ni mucho menos, y apoyar todo lo que sea beneficioso para el país, ¿verdad? Ahora sí creo que hay, como todo nuevo gobierno, hay mucha expectativa, ¿verdad? Y sí creo que hay ciertas señales, por decirlo mínimo, ¿verdad? De que esas expectativas no van a ser llenadas. O sea, nosotros necesitamos una reforma del Estado, ¿verdad? Necesitamos reforma del Estado, necesitamos que el Estado sea mucho más eficiente, necesitamos que el gasto sea mucho más eficiente, necesitamos que la cobertura de salud funcione, que haya medicamentos, educación, un montón de cosas, ¿verdad? Y
por lo menos en lo que es comunicación, no estamos viendo que eso esté encarado de esa forma con el nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, particularmente, ¿verdad? Digamos, yo hasta el momento, por lo menos, dando el beneficio de la duda, tenía otra expectativa, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero como dije recién, ¿verdad? Cada uno es responsable de... O sea, obviamente nosotros somos responsables del cargo que asumimos y representamos, yo les pido que me den una valoración a los ministros que les voy a preguntar que son, vamos a decir, del área, especialmente del área social y de otras áreas también. Pero, ¿qué opinás, por ejemplo? Quiero que me digan corto porque no tenemos mucho tiempo, tenemos 5 minutos más. Teresa Martínez, ¿qué te parece, Salim? Ministra de la Niñez y Adolescencia. Me parece muy buena decisión. Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Le conozco muy poco, pero escuché muy buenos comentarios acerca de él. Ministro de Hacienda, Benigno López. Yo creo que es un técnico y es un lugar de confianza el que maneja la plata, ¿eh? No es poca cosa. Disculpame que prolongue un poco. Muchas veces se le pone a gente con muy buen perfil en teoría, pero viene con su propia agenda. Viene trabajando en el BID, en el Banco Mundial, se acabó y se va a su casa. No tiene una responsabilidad real con el gobierno. O sea, tiene buena expectativa de Benigno. Yo creo que sí, hay que darle el voto de confianza. Hay que darle voto de Sí. confianza. Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior. Representa a la clase política, tiene experiencia y bueno, yo creo que a veces uno podrá discrepar en el gabinete en general, pero yo creo que puede hacer buena gestión. Depende de él, depende y es el ministerio político por excelencia. Arnoldo Vins. Yo creo que es una buena persona, en primer lugar, buena persona, un tipo bastante recto. Nosotros estamos en la comisión de obras y creo que vamos a trabajar muy bien con él. Vos estás en la comisión de Estamos en la obras. comisión de obras. Ahí, ustedes sí que van a trabajar de cerca. Obras, educación, energía. Así es. Estefan, en tu caso, Julio Mazzoleni, ministro de Salud. No lo conozco personalmente, escuché buenas referencias de él y que tiene formación, trabajó también muchos años en el país, y que conoce el sistema de salud. Digamos, tengo altas expectativas de que pueda hacer un buen trabajo. Teresa Martínez, ministra de la Niñez. No la conozco como para Era dar fiscal, una ¿no? opinión. ¿Perdón? Era fiscal. Sí, le ubico, digamos, Ah, pero lo ubicas. Ok. no la conozco como para una opinión, ¿verdad? Arnoldo Vins. Y yo creo que Arnoldo va a tener un desafío importante porque obras, bueno, que Salín estuvo, ¿verdad? Pero es un tema bien complejo, ¿verdad? O sea, técnicamente bien complejo, ¿verdad? Yo obviamente le deseo lo mejor, pero va a ser complejo, me parece, ese tema. Juan Ernesto Villamayor. Yo creo que es un político de larga data, digamos, ¿verdad? Y creo que puede aportar eso al gabinete, ¿verdad? La parte política, sobre todo del Ministerio del Interior, ¿no? Benigno López. Y Benigno también pasó por el Banco Central, IPS, también conoce mucho de función pública y obviamente es de confianza del presidente electo, ¿no? Víctor Vos. Benigno López. Ya comenzar por el final. La carga más pesada de Benigno López no va a ser el cargo de ministro, sino ser el mando del presidente. ¿Y en qué sentido pesaba? Y porque tiene que demostrar que no se equivocó el hermano a O decir. sea, tiene menos margen de falla. Sí, absolutamente. Julio Mazzoleni, ministro de Salud. No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. No tenés ningún antecedente de nada. Solamente tengo referencia de que es un excelente profesional, médico. Hasta ahí. JJ Río, ministro de Justicia. Es un excelente colega, fue un excelente colega diputado y creo que tiene uña de guitarrero para hacer una buena gestión. Bueno, Benigno López ya me dijiste. Juan Ernesto Villamayor. Y Juan Ernesto Villamayor va a ser uno de los picos de oro con los que tenemos que lidiar en este gobierno. Va a estar Juan Ernesto, Calé, Nicanor, Beto Velar. Se van a ser los relatores del gobierno. Sí, van a tener peso pesado. Sí, así tenemos mucho arduo trabajo. Sí. Arnoldo Vins. Arnoldo Vins y va a tener que rezar mucho él para poder manejar ese ministerio. Pero ¿cómo le ves, digo, con sus características personales para el cargo? Y creo que tiene experiencia y ya conoce también el manejo del Estado. Fue senador y bueno, conoce cómo es de complejo el trabajo en el ámbito estatal. ¿Tiene buena expectativa sobre él? Tengo buena expectativa.
Sí, Salim. Quería hacerte un comentario Sí, sí. muy breve. Si nosotros analizamos la historia política del Paraguay y de los últimos tiempos, nosotros tuvimos presidentes políticos, pero muy pocos. Acá se sataniza mucho la política y claro que hay que hacer una autocrítica, hay reclamos y también mucho descontento, pero 35 años de dictadura militar, después Rodríguez, militar, después Basmosi, técnico, después 98, Cubas, llamarle técnico, Nicanor fue presidente político, Lugo, Cura, el anterior empresario, Cartes, ahora tenemos presidente político, Mario Audo. Entonces, yo reivindico la política bien entendida y gestión de Estado es política. Y finalmente también, Germán, decir lo siguiente, que hoy nosotros creo que nos mostramos muy abiertos a dialogar con el gobierno, porque también es el signo de los tiempos. Esto no fue posible con Cartes. Cartes tuvo un gobierno absolutamente autoritario, hostigó permanentemente a opositores, hostigó políticamente, judicialmente, económicamente a los opositores. Entonces era imposible conversar, dialogar para buscar consenso. Él se dedicó a imponer hegemonía. En este caso tenemos un ambiente diferente en donde se da esta posibilidad de conversar, llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que decir claramente, mi cuestionamiento fundamental al gobierno es que, conociéndolo a Mario Audo, a Hugo, y bueno, el proyecto del gobierno es un proyecto conservador. Yo no creo que haya cambios revolucionarios en Paraguay. Entonces, dentro de lo que es un gobierno conservador de derecha, espero que le vaya bien, pero estoy seguro que no va a solucionar los problemas estructurales de este país. Y bueno, esa responsabilidad la vamos a tener nosotros a partir del 2023. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? No, porque es muy temprano para hacer campaña política. ¿Por qué Víctor. no? Pero Muy temprano, falta pero- más de 5 años, imagínate. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Por un lado nos critican, dicen porque no tenemos visión a largo plazo. Cuando De le ahora dijiste- ya porque es demasiado pero largo. Cuando dijiste 2020, yo pensé que iba a decir 22. No, 2023. En- Sí, en 5 años. Qatar. 5 años no es nada. Yo pensé que te refería a Qatar. Si 20 años no es nada, imagínate Claro, 5. 5 no es nada. Por eso. Un suspiro. Te es hago cinco. un suspiro, claro. Así es. Sí. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias. Me doy cuenta, y como resumen, de que Nicanor tiene el ok para ser director de Yaciriotal. No me equivoco si digo eso, ¿verdad? Yo creo que sí. Tiene el ok. Sí. Ok. Además, tampoco la pavada, como dicen los curepas. Demasiado, no podemos ensañarnos demasiado con un prójimo. Ya 2 veces no pudo ser senador. Ahora, bueno, creo que Cuando corresponde. todo es no, quiere decir que algo no funciona. Claro, Claro. claro, absolutamente. Yo creo que Había un dicho que mi abuela decía que para no forzar, para no arrinconarle mucho a un ser humano, Sí. me decía mi abuela que al gato cuando lo arrinconas mucho te salta por el ojo. Eso es jodido. Sí. Decía. Sí. Sun Tzu. Sun Tzu decía. Sí. 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 Así, muchas gracias, señores. Muchas Gracias, gracias. Germán. Gracias. Muchas gracias, Estefan. Muchas gracias, Víctor. Un placer tenerla acá. Breve pausa y estaremos con la futura ministra de la Niñez y la Adolescencia, la doctora Teresa Martínez. Muchas veces no sabemos si cuando nos nominan para un cargo administrativo y la gente tiene una expectativa tan alta, ¿es positivo o no tanto? ¿Por qué? Porque si es muy positivo la expectativa que hay sobre esa persona, la decepción puede ser grande. La vara con la cual le van a medir a esa persona es muy alta. Sin embargo, si la expectativa es mediana, eventualmente tiene más margen de maniobra dentro de esa expectativa. Estoy ante una persona que tiene la expectativa de la gente muy alta por sus antecedentes y bueno, un poco el aval, como fue fiscala, lo pone a ella en una posición de valoración de la ciudadanía bastante alta. ¿Qué tal, doctora Teresa Martínez? ¿Cómo está? Buenas noches. Todo muy bien, buenas noches a tu teleaudiencia también. Bueno, doctora, ¿qué significa eso que la gente tenga? Te habrán dicho por todos lados, doctora. Sí, Le escucho a los muchachos, los muchachos, los periodistas, los amigos, todo el mundo dice, cuando buscan así el lado bueno del gabinete, ¡paz! Te ponen a vos enseguida como ejemplo. bueno, es muy comprometedor, ¿verdad? Y genera, asusta una expectativa tan alta por justamente lo que estaba diciendo, de que te miden con una vara muy alta.
pero justamente también anima a hacer bien las cosas. O sea, uno tiene un compromiso cuando la gente está con tanta expectativa, un compromiso de dar satisfacción a esa expectativa. Y más aún cuando nuestras acciones van dirigidas hacia los sujetos de mayor relevancia en nuestra población, la más vulnerable también, ¿verdad? Que son niños, niñas y adolescentes. Uno no puede equivocarse en este camino. O sea, eso es vos sabés, doctora, que cuando analizo, yo también trabajo como asesor comunicacional en algunas empresas, y cuando analizo las comunicaciones de empresas extranjeras en el exterior, siempre tienen como elemento emocional a los niños. O sea, los niños, los creativos de todas esas campañas de comunicación. Va dirigida a los niños. Agarra al niño y usa al niño, entre comillas, como un elemento emocional muy fuerte que le llega a los adultos. Y vos vas a trabajar con los niños. Es decir, vos vas a estar trabajando con el elemento emocional por antonomasia, claro, en todo momento. Y que afecta a toda la población. O sea, ¿quién no se conmueve? Por eso es que genera mucho estupor, espanto cuando vemos que los niños son maltratados, que los niños son abusados, que los niños son explotados. Hay una reacción en contra de eso desde la sociedad. Lo que queremos es precisamente trabajar fuertemente en la prevención de esos hechos, porque una vez que hay una víctima ya fue, hay que pasar por distintos niveles para volver a recuperar a esa persona y tratar de que tenga un proyecto de vida que sea lo suficientemente bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos la realidad de nuestra niñez que no es la que debe ser. O sea, es una realidad, sobre todo de los espacios que me ha tocado trabajar, he podido asumir las consecuencias, he tenido que asumir las consecuencias de la falta de políticas públicas de infancia, o cuando menos de la falta de la priorización de ciertas políticas para la infancia, ¿verdad? Porque siempre han habido planes, programas, proyectos en el ámbito de la infancia, pero evidentemente la priorización de ciertas acciones no fueron las que debieron ser, o no fueron suficientes, ¿verdad? En eso estamos, sabemos que nuestro país no tiene tantos recursos, ¿verdad? Pero hay que priorizar, o sea, con lo poco que hay que priorizar, y también no se va a lograr nunca un cambio si no hay inversión. Eso es algo que tenemos que comprender todos, que requiere de una inversión. Bueno, te cuento antes de continuar sobre el tema de la expectativa alta que hay sobre vos, doctora. A los 3 senadores que estaban acá, a los 3 les pregunté sobre varios ministros, a los 3 les pregunté sobre vos. Y todo dio una valoración altísima. Y cuando te anuncié, me dijeron los 3, no sabíamos que iba a estar, imagínate si decíamos algo malo. Pero de todos modos, doctora, hay varias cositas que te quiero contar. Tenemos 25 minutos, así que no hay ningún problema. Hoy no hay tantos niños en la calle. ¿Es correcto eso, verdad? O a mí nomás me parece. Bueno, eso es correcto en este momento, eso tiene su temporada, ¿verdad? Pero de hecho hay programas que se están trabajando y que funcionan dentro de la Secretaría de la Niñez. Lo ideal hubiese sido que ya no hubiesen niños en la calle, ¿verdad? Digamos que el programa Abrazos es uno de esos programas, los programas que faltan instalar, o los dispositivos de una atención rápida, una respuesta rápida e inmediata a aquella problemática compleja de la infancia como niñez en calle, adicciones, ¿verdad? Que requieren de una intervención interactuada con las demás instituciones que tienen responsabilidad, como de salud mental, ¿verdad? Que se requiere una fuerte intervención para los procesos de adicción. Tenemos muchísimos niños y adolescentes con problemas de adicciones, y en adicción no hay nada, ni siquiera para aquel que tiene recursos, ni para el adulto ni para el niño, ¿verdad? Es muy limitado. Con recursos. Ni con recursos. Uno no puede encontrar, hay algunos centros digamos, terapias comunitarias que salen mínimo, lo más bajo, 7 millones al mes para una persona adulta. 7 millones al mes. Sí,
Y eso no lo puede pagar una persona que tiene un salario mínimo, Claro, ¿verdad? nada más. O sea, es una cuestión así muy, muy difícil. Se está trabajando con la gente de salud, justamente con el ministro que está propuesto para el nuevo gabinete en salud. Estamos conversando sobre la necesidad de la ampliación del centro de adicciones en materia de manera que pueda recibir a niños, niñas y adolescentes. Doctora, un tema que quería preguntarte es lo siguiente. La Ciudad Mujer está andando muy bien. Sí, Todas las informaciones marcan de que está andando muy bien. sí. Es más, van a replicar en otros países, en otras ciudades del interior y compañía. Sí. ¿No pensaste vos que podría haber una ciudad niño, o niña, niño y niña? Bueno, es mucho más complejo con los niños, ¿verdad? Porque los problemas son de distintas índoles y no tienen la autonomía que tienen las mujeres adultas, ¿verdad? Porque las niñas no están en Ciudad Mujer. No hay niñas en Ciudad Mujer. No, o sea, si van con la madre, con la familia, hay algunas, pero no hay una posibilidad de que ellas hagan el mismo circuito que una mujer adulta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos requieren una representación, ¿verdad? Se tiene que actuar con ellos de manera que ellos no necesiten irse, no van a llegar luego a Ciudad Mujer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente cuando ellos son vulnerados en sus derechos, en la mayoría de los casos lo hace una persona muy próxima al niño, o sus padres, o sus encargados, o alguien que está en su entorno. Los casos menores son los que lo haga un extraño. Entonces, alguien podría traerlo, ¿verdad?, al servicio. Los servicios tienen que llegar a ese niño, tienen que estar donde están los niños, ¿verdad? Por eso tiene una perspectiva distinta. O sea, en este caso, a los niños, el servicio tiene que ir a los niños y no los niños al servicio. No los niños al servicio. Es así. Y están muy distribuidos los niños. Claro, nosotros tenemos los problemas, por eso estamos focalizándonos en un primer momento en las zonas urbanas, donde tenemos un tipo de problema con los niños, que es la calle, que es la droga, que es el embarazo adolescente. Eso lo tenemos muy ubicados en las zonas urbanas, ¿verdad? Después, más adentro, tenemos otra problemática y que requiere otras respuestas. Y están los niños, niñas y adolescentes que no están en estas situaciones, digamos, difíciles o muy difíciles, que también requieren que sus derechos sean respetados y que también requieren una atención y unos servicios, ¿verdad? O sea, hay una gama de situaciones con nuestra niñez que no puede darse una respuesta. O sea, una Ciudad Mujer da respuesta para la violencia contra la mujer, ¿verdad? Claro. Ahí hace todo el circuito contra esa circuito, sí. violencia, están todos los servicios, pero no todos los niños tienen ese problema de violencia. Decime, contame algo, doctora, que un proyecto que tengas que yo me voy a caer de espalda cuando me cuentes. Que yo voy a decir, wow, este proyecto es el proyecto. ¿Cuál sería ese proyecto? ¿Tu proyecto estrella cuál sería? Bueno, tengo tres ejes de intervención en este tiempo cercano, ¿verdad? Y el eje más complejo es precisamente la atención en las adicciones, ¿verdad? No es el único problema, pero es el problema que mayormente preocupa a la gente al ver a sus hijos y a ver a los niños toda la violencia que genera esa adicción y que no hay ninguna articulación. Nosotros queremos instalar dispositivos que tengan todo un circuito y un proceso y que un niño, una niña y sobre todo los adolescentes salgan de esa situación con un proyecto de vida. O sea, el primer paso es el acercamiento a la persona, luego llevarlo a la desintoxicación que tiene que ser hospitalario, de ahí pasa a otro momento que existe ahora algunos de esos dispositivos pero no completos, y finalmente a la tercera etapa que es del tiempo más largo, que puede durar un año o más, en donde esa persona aprende a vivir sin esa adicción. Ya puede caminar solo. Ya puede caminar solo, pero todavía observado y se acompaña a realizar su proyecto de vida, ¿verdad?
que salga con algo concreto que pueda hacer, que quiere desarrollar, volver a, digamos, motivar a esta persona hacia lo que puede ser su vida, ¿verdad? ¿Cuántos son los niños que van a necesitar tu ayuda, doctora? Y Digo, bueno, tu ayuda en términos institucionales, ¿verdad? Pero bueno, 2.500 niños son, perdón, 2.500.000 niños son en total, digamos, Todo el entre país. números y números, y la mitad de esos son de extrema pobreza. La mitad, esos niños son los que requieren una asistencia y están con casi todos sus derechos vulnerados, ¿verdad? O sea, hay un número muy alto O sea, de niños a los que tenemos que llegar. En términos vulgares, tus clientes son más o menos 600, 700 mil. 1 millón y algo. Futuro, 1 millón y algo. Tu Sí, futuro cliente. sí. ¿Y cuánto es el presupuesto de la Secretaría de la Niñez? Eso es vergonzoso. 12 millones de dólares. Es una cosa que no puede... 12 millones de dólares en 12 mil millones de dólares. No, son 70.000 millones de No, guaraníes. 12 millones de dólares en 70 mil millones, 12 mil millones de dólares, que es el presupuesto del país. Sí, O sea, es el 1%. sí. Son ni $4 por niño. O sea, a nuestros niños le dedicamos el 1%. El 1%. Es muy poco, ¿verdad? Y con eso no hay milagro que hacer. Nosotros vimos que se fueron recortando año tras año, ¿verdad? El presupuesto que tenía inicialmente y drásticamente, aparte del recorte, otra vez hay un topeo que te hace Hacienda en materia de presupuesto, ¿verdad? Ni siquiera lo que te dan como presupuesto puedes gastar Claro, todo. O sea, eso es ficticio otra vez. Es ficticio otra vez, ¿verdad? Entonces es una locura. Doctora, tenemos que hacer una pausa porque quiero dejarte picando una pregunta para que pienses en la pausa. Nosotros sabemos que el aumento del presupuesto de las instituciones básicamente descansa sobre el carisma de la cabeza de esa institución y su capacidad de hacer lobby, primero al interior del gobierno y luego en el Parlamento. ¿Qué tenés pensado al respecto? Breve pausa y volvemos. Bueno, doctora, siempre le digo a mis amigos que se candidatan a cargo electivo y compañía, de que en toda acción humana tiene que haber una plataforma, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso, la forma ya está, la institución. Sí. Falta la plata plata. para hacer la plataforma. ¿Cómo pensás hacer para conseguir lo que tanto le debemos a nuestros niños y tenés que tener como presupuesto en la Secretaría de la Niñez? Ministerio Bueno, próximamente. Yo tengo que articular. La Secretaría de la Niñez debe ser fortalecida y llegar al ministerio no solo por jerarquizar la política pública, sino a los efectos de que se convierta en un verdadero articulador con todos los demás que integran ese Consejo Nacional y que hacen todo el sistema de protección de la niñez y pueda eso ir bajando a los distintos departamentos, con los consejos departamentales, hasta los municipios. Y eso va a permitir, ¿verdad?, que comprendan tanto los que disponen del dinero, los parlamentarios que aprueban el presupuesto, Hacienda que tiene que buscar los recursos para poder satisfacer todas las demandas que todos vamos a hacer seguramente, es mostrar lo que se necesita hacer. Y yo entiendo claramente, porque eso es lo que me animó a subirme al carro del nuevo gobierno, la priorización que hacen en materia de infancia y en materia social. Si no se prioriza eso, no vamos a poder dar respuesta. Yo entiendo que cuando los recursos son pocos hay que señalar un camino y decir esto es lo que vamos a hacer con lo que tenemos, y es una muy buena señal la priorización del área social. ¿Hablaste de esto con Marito? Sí, doctora? hablamos de inicio. ¿Y qué ¿verdad? te dijo así concreto? Y concreto que él quiere apoyar y que se haga todo lo necesario por los niños de este país. Pero te ¿verdad? habló de cifras, o sea, de los 12 millones de dólares que tenés hoy es un chiste. Claro, y vamos a buscar los recursos. O sea, yo tengo que hacer un programa, tengo mi programa, tengo los números que requiero para ejecutar ese necesitas programa. para tu programa? Y bueno, 3 veces más como mínimo. 36. Sí, como mínimo. Eso es el piso. ¿A qué llegarías con 36, por ejemplo? Y llegaría a resolver varios de los problemas fundamentales en materia de
una vida sin violencia para nuestros niños. ¿Cuál es, doctora? Tenemos necesidades para que los niños reciban una buena atención fuera de la familia cuando la familia tiene que trabajar, o los cuidados alternativos para los niños cuyas madres, por ejemplo, están en el servicio doméstico y están toda una semana sin sus madres, quedan a cargo de la abuela, la tía, el vecino, ¿verdad? Toda la situación de los niños que están ahora callejizados, que no es simplemente niños que ya no tienen familias, sino que hay niños también que están con sus familias, pero están la mayor parte del tiempo en las calles. Tenemos que crear alternativas para nuestros adolescentes, que no hay para ellos ninguna actividad para realizar, aparte de ir a tomar a algún lado o a un club nocturno, cualquier cosa, pero no hay una actividad deportiva para desarrollar el arte, no hay ninguna oferta. Yo me acuerdo, ¿verdad? doctora, cuando llegó la guerrilla argentina, Sí. se puso en práctica un plan que se llamaba Plan CONINTER, Plan de Conmoción Interna. Y recuerdo que el foco estaba en Tucumán. Bueno, entró las Fuerzas Armadas a actuar ahí y creo que hicieron algo así como 600 canchas de fútbol en una semana. Y regalaron algo así como 15, 20 mil pelotas en una semana. Y vinieron o sea, hicieron una racia en actividades. Y yo me imagino, veo en otros países, en todos los países de la región, hay conciertos para los niños, hay juegos. ¿Cuánto cuesta un juego de niños? No Y cuesta no nada. cuesta nada. Por 200, 300 mil dólares vos podés tener un parque de diversiones, de niños con globo loco. Vos le llevas a la Chacarita un globo loco y la fila de los niños son 3 cuadras. ¿Cuánto cuesta un globo loco? Te estoy diciendo, te estoy tirando cualquier cosa, doctora, ¿verdad? Claro, nosotros lo que queremos ver es instalar estos dispositivos, ¿verdad? Algunos para la prevención de la violencia y otros para atender las situaciones ya existentes, ¿verdad? Y por sobre todo tenemos que promover los derechos de los niños. Nosotros tenemos que aprender, este país tiene que aprender que a los niños no se les pega, que a los niños no se les maltrata, que a los niños no se les tira. O sea, son seres humanos que están desarrollando su personalidad. Claro. ¿Verdad? Mira nomás lo que hizo Yacireta en la Expo, doctora. Llevaba un Transformer y era un fenómeno. Había 500.000 niños en torno al Transformer. Y el Transformer se paseaba y los niños le seguían, le sacaban fotos, le tocaban. Bueno, ese tipo de acciones por parte del Estado no hay nada. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no van a tener tanto costo. Habrán visto ustedes estos concursos de matemáticas, la cantidad de niños que se inscribieron y salieron muy bien galardonados en el exterior también. A los niños les da oportunidad para robótica y ellos van a ser astronautas también si se les da oportunidad. O sea, esos espacios se tienen que construir. Planes, están mis planes, ¿verdad? Construir Yo creo que eso. si eso vos le vendés al Senado, doctora, al Congreso, ¿verdad? No solo al Senado, a la Cámara de Diputados también, te van a apoyar, doctora. Y espero que Pero sí. tenés que hacerle tocar a los muchachos. Viste que las palabras a veces la gente no se imagina. En cambio, si vos le decís, qué sé yo, vamos a poner 200 globos locos, te digo cualquier cosa, doctora, ¿verdad? Y llevas un globo loco enfrente al Congreso y decís, allá afuera está el globo loco, ustedes pueden mirar, y le llevas a 100 niños que jueguen. Una cosa así tiene que ser. Claro, argumentaciones sobran para justificar lo que se van a pedir porque hay mucho por hacer, ¿verdad? Si bien es cierto, existe una base ya construida, ya hay algunas cosas, se requiere reinstalar todo eso con una fuerza política. Ese consejo, ese sistema tiene que ser también político y no solo técnico, claro, ¿verdad? Porque todo nuestro Consejo Nacional de la Niñez es muy técnico, pero no tienen la fuerza política. Por eso es que nunca han podido hacerlo. Nosotros por eso necesitamos que esto sea un ministerio, para tener esa fuerza política. Pero ya está eso, doctora. Sí, ya está, para... Inminente, falta días. Y ahora, doctora, ¿quién va a ser tu equipo? Y yo tengo un equipo. ¿Ya tenés tu equipo? Ya tengo un equipo muy bueno, o sea, de gente que ¿Quiénes son? conoce, ¿verdad? Y llevo un grupo de gente de la Fiscalía y otro grupo de gente que son expertos en el área de infancia, ¿verdad? Que van a estar acompañándome en todo este proceso y creo que con muy buenos resultados.
Nosotros estamos trabajando desde el momento en que me comprometí, ¿verdad? Tengo un apoyo muy importante de mi jefa, la fiscal general, que me da muchas licencias para poder hacer esto, ¿verdad? Tengo ya una fiscal que me está interinando, entonces puedo trabajar, abocarme en todo el tiempo a lo que viene en la Secretaría. ¿Y hablaste con Benigno desde que te Sí, nominaron? ya. Él es el dueño de La Plata, ¿no? Y sí. ¿Y qué te dijo? No, me está ayudando mucho, me está apoyando, Sí. estoy consultando, estoy viendo y bueno, tiene un gran compromiso Benigno con buscar el dinero para lo que necesitamos. Claro, pero vos tenés la idea de fuerza más importante, pues. Si no le damos a los niños, ¿a quién? ¿A quién? Claro. Es que tiene que ser la prioridad. Tienen que ser la prioridad porque de lo contrario nosotros no vamos a avanzar nunca como país. Si estos niños nos salen bien formados, con un proyecto de vida que avance a la gente, nos vamos a cambiar, ¿verdad? Nos vamos a mejorar nosotros. Estos niños van a sacar al país de la pobreza. Estos niños son los que van a ir construyendo todo lo que se necesita, ¿verdad? Se necesita 3 o 4 generaciones de programas sociales para que se salga de la pobreza, pero son ellos, los niños, los que lo van a lograr si nosotros les damos las herramientas. Si no les damos las herramientas ahora, nunca se va a cortar esto. Y eso requiere de una inversión, requiere de actividades, de acompañamientos, de programas que se deben instalar. Y no solo aquí, donde vemos como problema solamente lo que está en la calle, ¿verdad? Ese es el menor de los problemas, pero se tiene que resolver también. Hay otros que son también muy importantes y muy complejos en el interior, donde vemos la precariedad en la educación, ¿verdad? La precariedad, decimos, cuando no tienen libros, cuando no leen los mismos libros que los niños de la capital, cuando hay una diferencia muy grande entre un niño que está en un colegio privado y un niño que está en un colegio público, ¿verdad? No tienen idiomas, no tienen una cantidad de formación que tiene que salir de la escuela. Los padres en el campo no tienen para llevar a sus hijos a estudiar inglés, no tienen para llevar a sus hijos a hacer deporte, a estudiar danza, a estudiar música, ¿verdad? Eso se le tiene que brindar en una educación pública también. Tienen que tener la misma oportunidad. De lo contrario, vamos a seguir haciendo lo mismo, replicando pobreza, pobreza y pobreza, que genera los males, ¿verdad? La Bueno, falta de sus lo bueno, derechos. doctora, que tenemos en el ministerio, yo digo ministerio ya, de la niñez, una persona que tiene el consenso de todos. Vos, no sé si escuchaste lo que dijeron los senadores, doctora. No, porque estaba afuera. Ah, no llegó a escuchar. No hay forma de editar eso, ¿verdad, Jessica? No, pero no, ya me no hay forma de contaste. editar. Bueno, pero hablaron muy bien de vos. Ay, Los gracias. 3 hablaron muy bien de vos. Así que tenés que Tengo golpear, entre comillas, de entrada con eso y tratar de conseguir más fondos. En eso estamos trabajando. Contando claramente para qué van a hacer, ¿verdad? Sí, hay compromisos de cooperación internacional que ya se acercaron a ofrecer ayuda, ¿verdad? Y justamente nos estamos abocando a la elaboración de todos los proyectos necesarios para cumplir con nuestros objetivos a los efectos de poder poner eso en la mesa en el momento en que estamos pidiendo presupuestos, ¿verdad? Doctora, muchas gracias por la visita. A Te ustedes. deseamos éxito. Yo digo que si no nos toca el corazón los niños, entonces estamos fundidos. No tenemos remedio. Imagínate que nuestros hijos que nacieron donde nacieron y tienen las comodidades que tienen, esos mismos hijos, la gente que tienen los hijos problemas que vos decís, doctora, 1 millón y pico, les quieren igualito que nosotros a sus hijos. Bueno, hay que traspolarse a esa realidad para entenderlo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días más.